somos tus hijos y proclamamos y declaramos libertad y vivimos en libertad. Y clamamos y oramos por salvación y somos salvos por tu gracia, Señor, y por tu sangre preciosa. Somos más que vencedores en este mundo. Te pido, Señor, que seas tú siguiendo hablando en la palabra, que seas tú en este tiempo usando mis labios, poniendo de nuevo en ellos, y que tu Espíritu Santo ministre a cada una de las personas que están aquí y aquellos que nos ven a través de la plataforma, Señor. Que seas tú encargándote de todo. Yo solamente quiero servirte y honrarte a ti, Señor, que tú lo mereces todo. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Pero muchas gracias, y esto lo decimos siempre con fe, muchas gracias por lo que harás en nuestra vida, porque somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Y en ese sentir y en este momento de adoración vamos a leer su escritura, y te pido que abras tu Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 5, verso 9, 10 y 11. Y en lo que lo buscan, doy unos ligeros anuncios. En enero terminamos lo que es el discipulado con los líderes encargados de células. Y en febrero vamos a tomar un tiempo, ese tiempo que teníamos programado para discipulado, para hacer el estudio del bautismo. Todo aquel que quiera ser bautizado, en el mes de febrero iniciamos, primer domingo de febrero. Iniciamos para las pláticas del bautismo. Hermanos encargados en células, si ustedes saben que hay alguien en su célula que se quiere bautizar, mándelo los domingos. El domingo estaremos dando pláticas a partir del mes de febrero. Amén. ¿Qué mes? ¿Qué día? Primer domingo. Todos. Nos quedamos igual, no se preocupe. Y estamos aquí para conocer más de Dios y ver cómo en sus principios habla en su palabra. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lucas capítulo 5, verso 9, 10 y 11, y dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo, Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Voltea con el que está a un lado y déjalo todo. Déjalo todo. Déjalo todo. Si ya has dejado todo, toma tu lugar. Déjalo todo. Hemos llamado este bosquejo el llamado de Pedro, y vamos a hacer una trilogía de Pedro. Y hoy queremos hablar sobre el llamado, y eso es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y cuando leemos estos versos muchas veces quedamos a medio de qué significa todo esto que está leyendo el hermano. Aquí estamos hablando del tiempo de preparación de Jesús. En el tiempo de preparación, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y fue llevado al desierto, y ahí estuvo un periodo de 40 días y 40 noches. Y fue tentado 3 veces, y cuando él superó toda tentación, toda prueba del enemigo, él inició de lleno su ministerio. Y fue a las aldeas a predicar, y estuvo enseñando. Esto lo podemos ver también en Mateo capítulo 4. Aquí podemos ver cómo fue tentado en el desierto, se superó todo ello, y fue a la región de Galilea y a otras zonas en desierto y también en la costa. Y al estar en la costa estuvo con estos hombres, con 4 hombres que su dedicación era la pesca. Ese era su oficio. Ahora tenemos que ver muy bien el contexto cultural de aquellos tiempos. Los hombres se dedicaban al negocio familiar. Es decir, si papá es pescador, los hijos aprenden el oficio de ser pescadores. Si el papá es comerciante, los hijos aprenden el oficio de ser comerciantes. Y
aquí es donde nosotros sacamos la analogía que si el papá es carpintero, el hijo también seguía ese oficio. Aquí es por eso que se hace la reseña de que Jesús era carpintero. Y a los 30 años, él inició el ministerio. Pero todos aquellos, aunque su oficio era ser lo que su papá le mostraba o el oficio que su papá le dedicaba, ellos desde pequeños, desde los 5, 6, 7 años, eran enseñados en la Torá. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos eran enseñados en la ley. Si aquí hubiese niños de 4, 5, 6, 7 años, su dedicación entera, es decir, como en lugar de primaria, irían a la escuela, pero a recibir educación de la ley. Esto quiere decir que estos hombres también conocían la ley. Solamente aquellos hombres que tenían un poco más de conocimiento, es decir, que se mostraban más avanzados o más adelantados en este estudio, y los hijos de los sacerdotes, eran los que entraban a un estudio mayor, se puede decir como universidad, para poder dedicarse directamente a ser sacerdotes, a ser rabinos, a ser maestros. Había muchos maestros y así era como ellos se dirigían. Estos 4 hombres que vemos aquí, por su cultura, debieron de haber estudiado la ley, debieron de haber conocido de Dios. Pero si estaban dedicándose al oficio de su padre, eso quiere decir que no eran estudiantes muy sobresalientes. Quiero decir una palabra y espero que nadie se ofenda, porque en esos tiempos todo el mundo se ofenda, pero eran unas vidas muy comunes y cotidianas, y la palabra que iba a utilizar era corrientes, ¿sí? Era común para todos ellos. Bueno, muchos no son buenos, entonces váyanse al oficio de su padre. Y en el capítulo 5 aconteció que Jesús en esas aldeas estaba predicando, enseñando, y la gente empezó a seguir a Jesús. Dice en el verso 1 que se agolpaban para escuchar a Jesús. Y él irse a la orilla, a la costa, justamente a la orilla del lago, ve 2 balsas. Y él se sube a una de ellas y sentado ahí en la balsa, les enseñaba a todos los que le seguían. Pongamos atención que aquí estaba iniciando el ministerio de Jesús. Aún no tenía los discípulos, aún no hacía el llamado a los hombres específicos para darles la enseñanza necesaria. Y al momento en que él está en la barca, termina y despide a todos los que estaban en la costa. Pero estos hombres que fueron a pescar de madrugada, de noche, para tener un mejor carga de pesca, estos hombres iban regresando, escucharon la enseñanza, pero ya estaban limpiando sus redes para guardar todo e irse a casa. Pero el maestro les dice: ¿pueden ir adentro? Y Pedro le dice, Simón, aquí lo vamos a conocer como Simón. Simón le dice: Simón, vamos a ir adentro. Y cuando están adentro, vas a tirar la red. Entonces dijo: hemos pescado toda la noche y no hemos conseguido nada, pero en tu palabra haremos. Confiamos. ¿Cuántos de aquí confían en la palabra de Dios? Simón lo hizo. Entonces, vamos a hacer esto. Ustedes me contestan Simón. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Simón, eso, bien. Me están poniendo atención. Y al momento de que van adentro y están en la barca y están justamente ahí, les dice: tira la red. Y él la tira. Eran 2 barcas. Y Simón tira su red, y al tirar su red toma tantos peces que aún la red se rompía. Entonces le tienen que pedir ayuda a la barca que va a un lado, que eran los hijos del trueno. Y esa barca que va a un lado, así le decían a hijos del trueno, y ayudan, y las 2 barcas se llenan. Estamos diciendo que en la misma noche ellos habían ido a pescar y no consiguieron nada. No consiguieron nada.
regresaron, Jesús predicó. Después de predicar, les hace la indicación de que vayan y al ir pescan, y ellos reconocen que es una señal sobrenatural. Ellos reconocen que eso no es normal porque ellos ya habían estado ahí, ellos eran expertos en la pesca y ellos conocían las corrientes y sabían que si la corriente estaba calmada, no era tan fácil que llegara otro banco de peces. Entonces por eso se sorprendieron, porque ellos conocían su oficio y no era normal lo que estaba pasando. Ahora, ¿qué es la sensación y el sentimiento que llegan a estos hombres? Justamente de lo que estábamos cantando hace rato, el temor. A Simón específicamente le llega el temor. Y esto lo podemos ver en el verso 8. Y dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Esta es la primera reacción de Pedro, de Simón, al ver que Jesús es Dios. Esto yo lo he dicho últimamente, y últimamente ha estado trabajando mucho en mi mente. Si nos comparamos con otros hombres, podemos ser buenos. Si Juanito se compara conmigo en la alabanza, ¿quién es mejor, Juanito, tú o yo? Humildemente va a decir tú. No. Honestamente, Juanito es mejor que yo. Si yo me comparo con la hermana Isabela sin cantar, va a decir: ¿quién es mejor, tú o yo? Y va a decir: no, usted, hermano, se rifa. Y no, usted. Si yo me comparo con Jesús, el congregante de aquí, no Jesús, en cocina, le voy a decir: a ver, mi amor, le voy a decir a mi esposa, ¿quién cocina mejor? Y yo le doy mi platillo y le doy un platillo al hermano Jesús. Pues ella por amor me va a decir: tú, mi amor, pero no, ¿verdad? Jesús va a cocinar mejor porque Él conoce esa práctica. Entonces, si yo digo: no, yo me puedo parar el cuello, no, yo tengo rato enseñando, puedo decir: ¿quién sabe más, yo o tú? Y puedo decir: no, yo sé más, a ver, tú enseña eso. Y muchos se pueden trabar porque es el principio. Y puedo pararme el cuello y decir: soy mejor. Pero en cualquiera una de las acciones, si nos comparáramos con Dios, no le llegamos ni a los talones. Si el día de hoy se presenta Jesús a tocar el piano, Juanito, ¿cómo te sentirías? Me quito mejor. No la voy a armar. Si Jesús se presentara en nuestra cocina, y el que sabe todos los sabores, Él lo creó todo. Dice: Jesús, ¿cocinas tú o cocino yo? Yo creo que Jesús fácil le va a decir: maestro, usted cocine. Si estuviera aquí Jesús y dice: ¿predicas tú o predico yo? Dios, hazlo tú, definitivamente. No hay punto de comparación con Dios. Porque cuando vemos a Dios y nos vemos a nosotros mismos, vemos nuestra condición, que somos pecadores y que somos malos para hacer las cosas. Si nos comparemos con Dios, no haremos bien las cosas, porque Él es todopoderoso. Él tiene todo el conocimiento, Él lo ha hecho todo perfecto, y nos comparamos con Dios, no somos nada. Y Simón, al ver a Jesús, al ver al Maestro, al ver a Dios, tuvo un miedo impresionante, porque reconoció su condición. Yo sé de la pesca, yo sé de las olas, yo sé de los peces, pero no sé nada de la creación a comparación de Él. No sé nada de la creación a comparación de Él. Y reconoció algo muy importante por su temor: no era digno. Pedro no era digno. Si nos fuéramos solamente por usos y costumbres, leyes, él ni siquiera había pasado la secundaria de la Torá.
Él ni siquiera había pasado la preparatoria de la Torá, solamente se dedicó a los estudios básicos. Pero ante el maestro que lo sabía todo, no podía hacer nada. Y su miedo lo hizo postrarse ante Dios. Escuchen bien, su miedo lo hizo postrarse ante Dios. Y cuando un hombre es quebrantado por Dios y está Dios frente a él, solamente puede hacer dos cosas. Cuando al hombre le invade el temor de que sabe que está mal, solamente puede hacer dos cosas: reconocer su condición o huir. O reconoces que Él es Dios, o prefieres cerrar tus ojos y todo e irte sin reconocerlo. Pedro estaba aquí y se postró delante de Él. Dice, el pecado nos hace que el pecado hace que ante Dios nos sintamos indignos. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho el mal? Y el Señor va por nosotros. Y el Señor nos enseña. Y no solamente eso, el Señor nos llama a seguirlo. Va por nosotros. Él dice, dijo Pedro, yo soy un pecador. Y Jesús en el verso 10 dice, asimismo Jacobo, Juan, hijos del Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús les dijo, Simón, no temas. Si estás viendo la transmisión, di no temas, y los que están aquí, voltea con el que está a un lado, no temas. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué no temas? Sí, el temor puede hacer que nosotros reconozcamos nuestra condición, pero el temor puede hacer que nos quedemos paralizados o simplemente huyamos y no hagamos nada. El enemigo quiere que tú vivas bajo el temor para que quedes quieto y no cumplas tu propósito. El enemigo quiere que tengas miedo para que no hagas nada de tu vida. Por eso es el miedo. Por eso es nuestra condición caída, porque Satanás desde un principio en el huerto del Edén engañó para que viéramos nosotros nuestra naturaleza y entendiéramos que no estamos a la altura de Dios. Y al no estar a la altura de Dios, nos alejamos. El problema es que hay personas que está un pecado obstruyendo a Dios, tienen miedo y en lugar de acercarse, dar un paso atrás. Y al dar un paso atrás, otro pecado impide. Y ya están dos pecados obstruyendo esa comunión con Dios, y en lugar de quitar toda la barrera, dan un paso atrás. Y ya no solamente es uno, es dos y es tres pecados: tu naturaleza, tu miedo y tu egocentrismo. Y de repente te puedes dar otro paso y le puedes entrar otro paso a la lujuria, otra barrera que es la mentira, otra barrera que es la envidia, otra barrera y barreras, y en lugar de que te acerques a tu propósito, te estás alejando cada día más de Dios. Por eso Dios cuando vino a quitar el temor. En el huerto del Edén se ocasionó esta separación, pero Dios tenía el plan perfecto, que Jesucristo viniera a redimirnos con su sangre preciosa. Él es el camino hacia el Padre. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad. Solamente es uno el que puede darnos la salvación, y ese es Jesucristo. Y exactamente Jesucristo es el que se paró ante Simón y le dijo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres, pescador de hombres. Desde ahora voy a utilizar tus habilidades y tus conocimientos
Pero es que yo solamente sé hacer esto. Yo solamente sé limpiar. Yo solamente sé construir. Yo solamente sé manejar. Yo solamente sé. Y Jesús tomó el conocimiento de Pedro para usarlo en el ministerio, y Dios quiere tomar tu conocimiento para aplicarlo en el ministerio. Muchas veces pensamos que solamente el tocar un instrumento, el estar aquí enfrente o estar parado en la puerta es un ministerio y es solamente una forma de servir a Dios, y nos equivocamos rotundamente. El servir a Dios es todos los días de mi vida. Hoy me levanto y me voy a cepillar mejor los dientes porque es para Dios. Hoy me levanto y voy a estar aseado y pulcro porque mi presentación es para Dios. Hoy me levanto y voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer con excelencia porque es para Dios. Hoy me levanto y voy a limpiar mi casa de una manera extraordinaria porque mi casa es para Dios. En todo lo que hagamos, nuestro conocimiento básico, el Señor lo quiere utilizar para su gloria y su honra. Pero muchas veces usamos nuestra condición y decimos: no, yo no la armo. No, yo no sirvo para eso. No, ¿yo para qué? Nada más echaré a perder las cosas. Y aquí es donde te dice el Señor: no temas, porque ahora tú me servirás a mí. ¿Cuántos de aquí quieren servirle a Dios? Pues no temas. Porque muchas veces queremos servir y lo decimos de labios: sí, yo lo quiero hacer. Ok, el Señor te dice: ok, estás en tu trabajo, háblale al que está a un lado. Sí, yo lo quiero hacer, Señor. ¿Y lo hacemos? Dios sabe que lo quiero hacer, mi corazón sabe que lo quiero hacer. Hazlo. Luego, no temas. Porque aquí es donde vemos lo que Pedro, Juan, Andrés, Jacobo, todos ellos hicieron lo correcto, lo mejor que se puede hacer cuando Dios se presenta en tu vida. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? En el verso 1 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Y muchas veces malinterpretamos: yo tengo que abandonar mi casa porque voy a seguir a Cristo. El Señor lo demanda en muchas ocasiones, pero no es un caso general. Voy a dejar a mi familia para seguir a Dios. Espérate, el Señor demanda que seas luz en tu casa. Voy a dejar todos mis trabajos y voy a seguir a Dios. Si el Señor te ha llamado, éntrale. Pero si estás en el proceso, espérate. Porque el Señor te está diciendo: déjalo todo. Pero cuando estamos dejándolo todo, quiere decir: tienes que dejar toda vergüenza, tienes que dejar todo temor, tienes que dejar toda acción que te impide estar en la presencia de Dios. Déjalo todo para estar bien con Dios. Y esta acción y esto que tú decides hacer aumenta tu comunión con Él. ¿Cómo es que Jesús hizo discípulos? ¿Cómo Jesús hizo discípulos? Les decía, ¿les predicaba una vez a la semana? No. ¿Jesús les mandaba chats? No. ¿Jesús solamente buscaba que todo estuviera bien? No. ¿Qué hizo Jesús? Vivió con ellos. ¿Qué hizo Jesús? Les dio el ejemplo. Y Jesús dio el ejemplo de cómo hacer las cosas. Yo te decía al principio, Él estuvo en el desierto, se consagró antes de iniciar su ministerio, y hay una frase: en todo fue tentado, en el desierto fue tentado. Y Él superó la tentación. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Quién quiere servir a Cristo?
Ya no veo tantos amenes cuando empiezo a explicar eso. ¿Quién quiere servir a Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo? Amén, amén. Amén, amén, amén. Cuando digo amén, estoy hablando de rencor y de ego. Estoy hablando de falta de perdón. Estoy hablando de envidias. Estoy hablando de toda mala acción. Déjalo todo e imita a Jesús. Imita a Jesús. Y aquí es donde me paro en la brecha y digo, oh, imítame a mí. Uy, no, se cree mucho el pastor. No. Yo reconozco mi condición. Sé que sin Dios no soy nada. Pero Pablo se levantó en la brecha y dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces yo me levanto en la brecha y digo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y ese es el anhelo del discipulado, porque esta es una cosa que vamos a hacer en este año. ¿Cuáles son las 3 cosas que vamos a hacer este año? Evangelizar, discipular y amar a Dios. Y el discipular es mostrar el ejemplo. En estos días he estado leyendo Proverbios y he estado transmitiendo 1 o 2 minutos de Proverbios. Y les digo algo, mi carne no quiere. Mi flojera no quiere. Cuando ya estoy en el sofá o estoy en la cama, ya que voy llegando de todas las actividades de la calle, porque ya tengo que salir a trabajar, ya no estoy en home office, y al salir a trabajar y regresar, tengo tantas cosas en la cabeza, ya no quiero nada. Espérate, yo hice un compromiso con Dios. Espérate, yo tengo algo, una meta, y es ser más sabio. ¿Y cómo voy a ser más sabio? Buscando más de la palabra de Dios. Es por eso que nosotros debemos de reconocer nuestra condición, pero no quedarnos en nuestra condición, seguir imitando a Jesús, negarnos a nosotros mismos, y cuando estemos haciendo esto, decirle al que está a un lado, hey, imita esto que estoy haciendo. Y el otro que está viendo tu vida también va a empezar a poner en su meta a Jesús y va a seguir imitando a Jesús, y cuando esté imitando a Jesús, negando su carne, le voy a decir a otro, hey, mira lo que estoy haciendo. Entonces ya no solamente el pastor de ese lugar va a decir, sean imitadores de mí, sino que toda la congregación con autoridad va a decir, sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es fácil para la carne? No. Pero cuando estás en el Espíritu te esfuerzas, y el Señor no se queda con nada. Él galardona todas las cosas. Él premia todo. Yo, cuando inicié en el servicio, en el ministerio, recuerdo que en esas pláticas que teníamos el pastor Isaac, muchas veces que yo iba rumbo a la casa de mis padres, iba en el carro y él me preguntaba, ¿y tú tienes anhelo de servir, pastor Isaac? Me decía yo, sí. ¿Y qué piensas del pastorado? Está bonito, de lejos. Y cuando me decía, ¿no te interesa ser pastor? Y había algo que ardía en mi corazón, pero yo decía, luego. Y había tres cosas que yo le dije al Señor. Señor, si tú quieres que sea pastor, estas son las cosas que pongo ante ti. Y una cosa de locos, en una semana se contestó. Vamos a orar, vamos a pedir otra confirmación, porque así somos de miedosos. Y el Señor confirmó, y el Señor hizo. Y empecé a trabajar en la obra, y ustedes han sido testigos de esto, de cómo hemos trabajado aquí. Dice, Señor, pero no es bueno que esté solo, tú lo sabes. Si para un lapso de tanto tiempo no tengo esposa, ¿sabes qué? Mejor corto y me hago por un lado para que otro lo haga. Y el Señor me trajo a mi esposa. Y el Señor ha hecho todo. El Señor dice, esfuérzate,
Esfuérzate y haz las cosas. Si yo estuviera esperando estar perfectamente en toda plenitud para servir a Cristo, nunca lo hubiera hecho. Si yo hubiera esperado tener todas las condiciones, decir, Señor, estar casado con una casa y con un carro para poder servirte, nunca hubiera servido. Porque Dios me ha cumplido dos, pero una está en el proceso y digo, Señor, te voy a servir hasta que tenga carro. Nunca lo hubiera hecho. Por lo menos hasta el día de hoy. Pero el Señor dice, esfuérzate, sé valiente, le dijo a Josué. El Señor dice, no temas, sígueme. Es que no soy perfecto, no temas, sígueme. Es que mi condición no es bueno. Mi corazón, tú sabes cómo está. Y el Señor dice, no temas. Grupo Alabanza, acompáñenme por favor. Y esto es algo que veo en el corazón de muchos, que tienen años que han querido servir a Cristo, pero no se sienten plenos ni confiados en hacerlo, porque hay cosas que tienen que ser cambiadas, porque quieren estar al 100% para servir a Cristo, quieren ser perfectos para poderlo hacer. Tú no vas a ser perfecto por tu propia cuenta, pero cuando el Señor se para enfrente de ti y te dice, no temas y sígueme, es mejor que hagas caso. Esto te lo puedo decir yo como testimonio. Cuando hablamos del pastorado pasaron miles de temores en mi mente. Cuando hablaron de servir a Cristo, miré todas las malas acciones y el mal testimonio que di. Es que yo no soy perfecto. Yo ante Dios sé que no soy digno. Pero el Señor no está preguntando si eres digno o no. El Señor dice que te quiere capacitar y te quiere al lado de Él. No temas y sígueme. No temas y haz todo lo que yo hago. No temas y confía en mí. ¿Cuántos están dispuestos en confiar en Cristo? Si es así, ponte de pie y cierra tus ojos. Y muchos le han pedido un plazo a Dios, decir, en cierto tiempo te voy a servir, solamente déjame estabilizarme. Por favor, Señor, deja arreglo mi vida, y ya que arregle mi vida te sirvo. Ahorita no te puedo ayudar para nada. Pero el Señor está diciendo, no temas, yo puedo cambiar todo lo que hay en ti. Si tú tan solo aceptas este trato, voy a hacer cosas increíbles contigo. Pero Satanás no quiere que lo hagas. Te digo por qué. Porque él te tiene más miedo. Porque Satanás le teme a una iglesia viva. Satanás no quiere que despiertes, que sigas dormido. Pero estamos aquí pidiéndole a Dios que Él cambie todo en nosotros. Señor, estamos aquí presentes, reconociendo nuestra condición, y nos identificamos con Pedro, porque delante de ti tenemos miedo, porque sabemos que no somos perfectos. Reconocemos que tú eres Dios, que tú eres el Creador. Reconocemos que tú lo hiciste todo, pero nos inunda el temor. Perdónanos, Señor. Renuévanos, Señor, y cambia todos estos malos pensamientos. Todo pensamiento de mal lo echamos fuera en el nombre de Jesús, y somos más que vencedores en tu nombre para servirte en la obra de predicar y el cumplir el ministerio de reconciliar a la gente contigo. Renuévanos, Señor, en totalidad. Cámbianos, transfórmanos. Queremos ser como tú, Señor.